que pruebo yo. Sí, perfecto. Ahí está. Bueno, listo. Bueno, después esto lo estuvimos probando, ver cómo era, si ustedes quieren decir algo, acotar algo, levantar la mano me parece que no se ve demasiado. Marcela va a ir viendo el chat y cuando dé clase Marcela lo veré yo o alguna otra persona que pueda venir a colaborar. Y bueno, también por cualquier inconveniente que tengan, escribir en el chat, así que vamos a tratar de ir solucionando las cosas. Bueno, eso le había comentado también al principio, que toda la información de la materia va a estar en el campus virtual y también en la página web de la materia. Bueno, las clases, ya saben, van a ser por Zoom. Yo por lo menos, y creo que vos, Marce, también, subimos los PPT antes de las clases y las grabamos. También hay materiales teóricos adicionales, no sé si alguno ya entró al campus, en el campus virtual y en la página. Y va a haber también guías de ejercicios, como para ir resolviendo por tema de a poco e ir planteando dudas. Bueno, antes que empezar con los temas propios de la clase, va a ver el tema de cómo es el régimen de aprobación de la materia. Tenemos 2 parciales escritos que se aprueban con 60 sobre 100. Cada uno de los parciales se puede recuperar una vez. Y tienen que tener un 80% de asistencia a los trabajos prácticos. Esto en esta circunstancia virtual es quizá un poco más complicado de probar, lo de la pasada de lista. O sea, hay algunas cosas que se están adaptando a cómo nos estamos manejando ahora. Tienen que aprobar los informes, no todos los trabajos prácticos tienen un informe, algunos que los docentes se los van a especificar. Bueno, después lo que sigue ahí es que en realidad es válido para las cursadas presenciales, que cuando no se aprueban los parciales, pero asistieron a todos los laboratorios, se aprobaron todos los informes, les permitimos ir a dar parciales sin cursar de vuelta todos los laboratorios. Bueno, ahora para promocionar hay que sacarse 70 o más en cada parcial y el promedio tiene que ser de 80 o más. Y no se tiene que haber recuperado. Esto de 70 o más es bastante estricto así, y el 80 o más también. No hay aproximaciones de, por ejemplo, 65 no es 70. Eso da lugar a eternas discusiones, pero ¿cómo? Si yo tengo 67, el tema es que en algún lugar hay que poner el punto de corte. Entonces, esto es 70 en cada uno y 80 o más para la promoción. Y tampoco no se puede haber recuperado, o sea, el que recupera no promocionaría. Y por supuesto haber aprobado los informes de los TPS. Después el final es escrito y se aprueba con 50 sobre 100. ¿Alguien quiere preguntar algo de esto? ¿No hubo ningún mensaje, Marce? Sí. Estoy contestando el chat mientras vos hablás, hay varias preguntas. A ver. Así que algunas ya las contesté. Están preguntando los que están cursando zoología en paralelo, si Sí. promocionan, si se les guarda la nota. Sí, o sea, como las correlatividades son trabajo práctico con trabajo práctico y final con final. En este caso, como es promocionable la materia, y quizá la están cursando sin tener el final de alguna correlativa, nosotros les guardamos la nota de promoción hasta que rindan la correlativa. El problema acá es que ustedes se tienen que acordar que no van a haber pasado a las actas de final de ecología. Entonces, cuando dan la correlativa, tienen que venir y avisar para que los pasemos a actas. Porque a veces pasa que 3 años después me mandan un mail diciendo, ay, María, ¿por qué no me pasaste actas? Y resulta que no pasaron actas porque no tenían la correlativa. O sea, queda en ustedes el
avisar cuando rinden el final, porque yo no los puedo andar persiguiendo con esto. No sé, ¿alguna otra pregunta? No, por ahora no. Ya está. Bueno. Ya contesté las demás por el chat. Bueno, listo. Bueno, una de las cosas que vamos a empezar viendo es la bibliografía, o sea, qué libros pueden tener accesibles o les podemos recomendar para la materia. Uno de los primeros y de los más usados es el libro de Begon, Harper y Townsend, del 88, que está en castellano. No sé si ahora ustedes tienen acceso, porque había varios ejemplares en biblioteca. Este es un libro que es muy completo y que está un poco por encima de lo que vamos a llegar a ver en esta materia. Al que le interese la ecología, le conviene tenerlo, digamos, al libro. Cubre todos los temas. Está la edición de este mismo libro, más moderna, del 2006, y está solo en inglés. La ventaja que tiene es que ahora, con este tema de la pandemia, las editoriales permitieron el acceso libre, o sea, bajar los PDF de estos libros. O sea, que el que quiere lo puede bajar. Hay un libro de Krebs, clásico de ecología, el estudio de la distribución y abundancia, del año 2000, que también sirve como fuente de consulta. El libro de Rickleff, que está más orientado a la parte de ecosistemas. El libro de Smith es un libro general de ecología también. Y el de Gotelli, Primer of Ecology, es principalmente enfocado en la parte de poblaciones. Después hay una serie de libros que son como más abreviados, de los mismos autores del Begon, pero cambiado el orden, el de Townsend, Harper y Begon, Essentials of Ecology, que también se puede bajar de internet. Hola, ¿me escuchan? Pueden hablar si quieren. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, sí. Me parece que María, se le cortó a María. A ver, vamos a esperar un segundito a ver si lo soluciono, ¿sí? Pongo en pausa el video. Listo, ya está. ¿Está? Bueno, vamos a empezar por ver qué es lo que vamos a ver hoy, que los temas de hoy serían sobre qué es la ecología, ya que empezamos un curso sobre ecología, cuál es el objeto de estudio, si los sistemas ecológicos tienen algunas características particulares, distintas, por ejemplo, a lo que pueden haber visto en física o en química, algunos principios básicos en ecología y las distintas ramas y aplicaciones que hay en la ecología. Esto sería en la primera parte más introductoria, y luego empezaríamos a ver un poco cómo son los métodos de estudio en ecología, que en realidad coinciden con el método científico, pero tiene algunas características propias, digamos, de cómo se aplica el método científico a estudios ecológicos. Y la otra cosa, bueno, dijimos que vamos a ver qué es la ecología, y nosotros en la vida cotidiana vemos que se utiliza mucho el término ecología, hay que salvar a la ecología, por ejemplo, se dice, se habla de la ecología vinculada a ecologismo,
ambientalismo, se habla de conservacionismo, manejo de recursos, o desarrollo sustentable. O sea, ¿ustedes ven alguna relación entre estos distintos términos o qué consideran que los diferencia, por ejemplo, qué diferencia hay entre ecología y ecologismo o ambientalismo? Si alguien quiere aportar algo. Bueno, yo vi el video que subieron antes, pero no sé si es trampa si lo digo, porque ya lo vi No por el importa, vos podés decir lo que quieras, pero, bueno. si estás de acuerdo lo tenés que decir, si estás en desacuerdo, no. Que ecología es la ciencia, entonces el ecólogo o la ecóloga, al momento de realizar un experimento o lo que sea, no tiene que tener en cuenta su postura personal al momento de dar los resultados. En cambio, ecologismo y ambientalismo es más posturas frente a diferentes situaciones y no son ciencia en sí. Tipo, la ecología no sería una postura, sino es una ciencia. ¿Alguna otra opinión? ¿No hay más opiniones sobre esto? ¿Y qué les parece, por ejemplo, si es útil, o sea, el que exista, aparte de la ecología como ciencia, que exista los movimientos ambientalistas o los movimientos conservacionistas? Creo que sí, porque si nos quedamos solamente en la ciencia y por ahí no hacemos divulgación, que tal vez es más lo que hacen los ecologistas o los ambientalistas, digamos, el mundo no se enteraría de tantas cosas, la gente. No digo que no haya divulgación en la ecología, pero mayormente lo que se ve en las redes sociales, por ejemplo, es lo que opinan las personas que están con esto, ¿no? De el ambientalismo, todo lo que es ecología, etcétera, pero no desde ciencia, sino desde postura. ¿Alguien más quiere decir algo? Acá en el chat están diciendo que comparten, que sí, que parecido a lo que ya se dijo, Sí. así que están de acuerdo con lo dicho. Ah, está bien. Y sí, fundamentalmente es como lo que dijo Melina. La ecología es una ciencia y es independiente de la postura que uno tenga, por más que muchos de los ecólogos también compartan eso de la defensa del medio ambiente. Pero los grupos ecologistas, los grupos ambientalistas, cumplen un rol que es justamente poner como sobre la mesa o resaltar, llamar la atención de la sociedad y de los gobiernos, de las autoridades, sobre posibles problemas ambientales, que después si se investiga quizá no eran tales, pero cumplen ese papel. Aparte, muchos grupos ecologistas están por ahí en los lugares a donde se suscitan los problemas, donde por ahí no hay ecólogos que están estudiando ese tema, pero llaman la atención sobre algún tema que merece ser estudiado y merece ser evaluado, o que haya un estudio de impacto ambiental o algo por el estilo. Respecto a los dos últimos términos, ¿qué opinan de él? ¿Por qué puse también manejo de recursos y desarrollo sustentable vinculado a la ecología? Y porque es súper importante cómo manejar los recursos naturales y cómo hacer que esos recursos, bueno, no sean un quilombo como está haciendo ahora, lo que son los combustibles fósiles y todo. O sea, tenés que manejar las cosas bien para que el planeta no termine en una crisis climática. Ese término específico quedó grabado en la clase, así que... ¿El de quilombo? Bueno, sí. está bien. Perdón. Buenos días. También no sería como ciencia aplicada eso, ya directamente a algo más puntual. ¿Cómo? No te entendí ahí. Buenos días. Si no sería también, digamos, como más ciencia aplicada, digamos, a algo puntual, a un tipo de recurso, a un tipo de desarrollo, algo mucho más limitado, más. Y sí, exactamente. O sea, ahí es el manejo de recursos naturales, es justamente una de las aplicaciones de la ecología. Ahí alguien está poniendo mano, no sé.
¿Es el que ya habló otro? No, era un comentario pequeño que con estos últimos meses que estuvo teniendo bastante impacto el ambientalismo, me parece que me quedó un poco más arraigada a mí la idea de no separar el desarrollo de la ecología, ¿no? Como que van muy de la mano y no es que se pueden contraponer, sino que siempre tiene que tener una visión ambiental para que pueda considerarse desarrollo, porque al fin y al cabo, si no tenés ambiente o no tenés una buena interacción con el ambiente, siempre te termina perjudicando y no hay desarrollo. Bueno, un ejemplo clásico, ustedes son muy chicos, pero yo lo tengo como más cerca, el ejemplo, ¿qué pasó con el bosque de quebracho en el Chaco? Eso es un ejemplo de desarrollo no sustentable, justamente, ¿no? Extraer un recurso que no es renovable. Y la visión antes era como, bueno, hago algo en este momento y no se pensaba qué iba a pasar a futuro. Ahora se habla mucho de desarrollo sustentable y solidario también con las siguientes generaciones, porque el uso que hagamos nosotros, por ejemplo, el río, usamos el río para tirar toda la basura, todos los desechos, y cuando yo era chica me bañaba en el río de la Plata. A raíz de toda esta contaminación, ya van varias generaciones que no se bañan en el río de la Plata. O sea, también ahí es un ejemplo de un recurso que lo perdimos, digamos, para alguna de sus funciones, y el desarrollo industrial, por ejemplo, que derivó en la contaminación del río de la Plata, evidentemente no fue un desarrollo sustentable, porque a la larga se van perdiendo los recursos. No sé si alguien quiere aportar algo más en este tema. Ahí levanta la mano Sofía. Sí, yo lo que pensaba es que la relación entre la ciencia y el correcto manejo de los recursos y el desarrollo sustentable es eso, como que la ciencia pueda estudiar y se pueda comunicar cuáles son no me sale, los hechos que dicen de cómo se pueden utilizar de forma correcta, y que haya muchos estudios para que no solamente digan cómo manejar los recursos empresa. Y sí, tenemos muchos ejemplos actuales y de manejo de recursos, y que la verdad que están... Bueno, vieron el tema de la minería y el uso del agua, por ejemplo. Son otros ejemplos de manejos de recursos y que no tienen en cuenta el ecosistema en conjunto. Incluso no tienen en cuenta que hay otros actores que necesitan hacer uso de esos recursos y que se los están impidiendo. Profe, Bueno, ¿alguna otra cosa o seguimos? Una pregunta. A la hora de informarle a una empresa, digamos, cómo tiene que manejar los recursos, ¿el que se encarga o la que se encarga de informar esto es un científica o un ingeniera? Y no, hay mucho distinto, no necesariamente, por ejemplo, convocan a ecólogos. Los secretarios de medio ambiente de los municipios es muy raro que sean ecólogos, hay, no sé si es más común hasta que sean abogados. Y en realidad, cuando una empresa quiere hacer un emprendimiento nuevo, digamos, tiene que pedir un estudio de impacto ambiental. Y ahí, en teoría, se van especialistas que tendrían que ser científicos y especialistas en ese tema. El asunto es que después esos estudios de impacto ambiental se respeten. Perdón, quiero agregar algo. Digamos que los equipos que hacen el estudio de impacto ambiental deberían ser multidisciplinarios y acordes al estudio que se tiene que hacer. Y después, esa consultora elabora un informe con, digamos, los reportes de todos de todas esas personas que intervinieron en el estudio. Eso es lo que se debería hacer. Después lo que se hace en la realidad, bueno, es como dice María, ¿no? A veces está sesgado a otro tipo de profesionales. Perdón, un ejemplo sería Acumar, por ejemplo, en lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo.
Un de ejemplo esta- de, esa es la autoridad de aplicación, digamos, y que tendría que encargar los estudios, sí. Ah, ok. O sea, sería lo que decía recién Marcela de interdisciplinario. Por ejemplo, ACUMAR sería como no sé, una fuente que tiene muchos profesionales de distintas ramas para que se cumpla o sea, el impacto sobre el ambiente de todas las fábricas y empresas que están en la cuenca, ¿o no? Claro, ahí es la autoridad de gestión, es ACUMAR, Ah, que probablemente ante algunos casos puntuales tendría que solicitar asesoramiento de algunos especialistas. No son, por lo que yo tengo entendido, no son los que hacen todos los estudios, sino que gestionan justamente los estudios. ¿Alguna otra cosa? Lo que yo estoy viendo acá, que tal vez se nos hace un poco largo esto, yo estuve practicando los tiempos de las clases, pero la verdad que no quiero el perder, ¿viste? El que puedan intervenir y todo. Quizá la última parte nos quedemos cortos, pero ustedes ya lo tienen y después también es un tema que lo van a volver a ver en el trabajo práctico. Así que prefiero, aunque no lleguemos a ver todo hoy, prefiero ir despacio y con intervenciones. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo sobre este tema tan álgido? Por ejemplo, no nos pusimos a hablar de los chanchos chinos, pero bueno. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a discutir un poco qué es la ecología. El término ecología lo acuñó Haeckel en 1866, aunque en algún lado lo monté después como 1869. Fue el primero en realidad en considerar que existían los ecólogos y lo planteó como que es el estudio comprensivo de la interrelación de los organismos con el medio. Van a ver, todas las definiciones de ecología implican la relación de los organismos con el medio ambiente. Después, André Huerta en el 61 puso que era el estudio científico de la distribución y abundancia de los organismos. En realidad acá está un poco implícito que los determinantes de la distribución y abundancia de los organismos tenían que ver con la relación que tenían con el medio ambiente. Krebs, en el 72, plantea que es el estudio científico de las interacciones que determina, o sea, le cambia la definición de André Huerta, resaltando la importancia que tienen las interacciones entre los distintos componentes en los sistemas ecológicos. Y Dickens y Borman toman de nuevo la misma definición y le agregan que no es importante solamente la interacción entre los organismos, sino también el flujo de materia y energía con el medio ambiente. Finalmente hay una definición de Margalef, mucho más breve, que considera que es la biología de los ecosistemas. Los ecosistemas justamente son un nivel de organización que implica a los organismos más el medio y tiene que ver con flujos de materia y de energía. Para Margalef eso es el aspecto principal de la ecología. Lo importante de las distintas definiciones de ecología es que consideran que uno no está pretendiendo solamente describir el mundo en el que vive, sino también entender, o sea, entender cómo funciona y también el por qué funciona de determinada manera. Cuando uno sale de lo que puede ser únicamente el describir y trata de entender el funcionamiento de las cosas, puede también predecir qué va a suceder si algo cambia, puede llegar a manejar las situaciones para que ocurra determinada cosa particular y puede llegar a controlar. Si yo sé cómo es la dinámica de población, por ejemplo, ahora les voy a mostrar mi sesgo hacia ratones, porque trabajo con ratones, si yo sé cómo es la dinámica de población de ratones y qué determina, por ejemplo, que haya más o menos abundancia, puedo llegar a manejar el medio ambiente como para impedir, por ejemplo, que se conviertan en una plaga. O al revés, si yo conozco la dinámica de población
de una especie que está en peligro de extinción y sé qué determina que aumente o disminuya o que tenga más éxito reproductivo o menos, puedo llegar a manejar el ambiente como para evitar la extinción. O sea, el salir de la pura descripción y entender el funcionamiento justamente es lo que permite el actuar sobre la naturaleza. Los enfoques de los trabajos en ecología son muy variables, muy variados, hay muchos enfoques distintos, porque justamente en ecología estudiamos una gama muy amplia de tipos de especies, de tipos de sistema. Abarcamos, por ejemplo, distintas escalas en el espacio y en el tiempo. Las preguntas que nos hacemos pueden ser diferentes, y también muchas veces depende de las herramientas disponibles. A mí por ahí me gustaría mucho hacer un trabajo con muchísimas trampas cámara, o ahora se están usando drones, pero esa herramienta tiene que estar disponible. O sea que cómo encare yo mi trabajo va a depender mucho de la disponibilidad. La otra cosa que nos íbamos a preguntar hoy es cuál es el objeto de estudio, o sea, qué es lo que estamos estudiando los ecólogos, sobre quiénes nos vamos a concentrar. Ustedes ya vieron en zoología, en botánica, en las otras materias anteriores, que hay distintos niveles de organización de la materia. Cada nivel de organización va englobando el nivel inferior. Por ejemplo, partimos de partículas subcelulares, pasamos a células, tejidos, órganos, después pasamos a individuos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, la biosfera. Ahí vieron que yo les marqué una línea negra. Esa línea está separando el nivel de órgano del nivel de individuo, y a partir del individuo es que consideramos que están los objetos de estudio de la ecología. ¿Por qué piensan, volviendo a la definición de la ecología, que era la interrelación de los organismos con el medio, por qué piensan que le puse ese límite? O sea, que el objeto de estudio de la ecología estaría de individuo en adelante. ¿Por qué, por ejemplo, yo no voy a publicar un trabajo que diga ecología del tejido epitelial? Porque ya pasa a ser fisiología o anatomía o biología celular, si es células. Acá tengo respuestas en el chat. Melina dice, porque el órgano no interactúa por sí solo con el ambiente. Sergio dice, porque es una mirada poblacional. Lucía dice, porque era la mínima unidad que interactúa con el ambiente. El órgano interactúa dependiente del individuo. Y nada más. ¿Se puede considerar como medio interno también? ¿Cómo? No te oí bien. Ay, se me fue el Zoom. A otra que se le va el Zoom. Lo que dijeron justamente, que el individuo es la mínima unidad que muestra una interacción independiente con el ambiente. O sea, un órgano no puede interactuar independientemente del resto del cuerpo con el medio ambiente. Por eso justamente es que la ecología abarca desde el individuo a niveles de organización superiores. Profe, una pregunta. Dale. En el caso de individuos que son unicelulares, entonces estamos hablando de una célula igual, pero sin embargo lo podemos abordar desde la ecología. Y sí, porque es la célula, en ese caso es un individuo, y no depende de las respuestas de todas las otras células o del órgano donde está metida la célula. Gracias. De nada. Y la otra cosa que les puse ahí es que cada nivel engloba al anterior, pero tiene características emergentes. ¿Saben ustedes lo que quiere decir tener una característica emergente?
Sí, que es una característica nueva que no está presente en el nivel anterior y que solo aparece en este nivel por la como, convergencia de características de los niveles anteriores. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo tengo otra pregunta. Con respecto a esto, entonces en la materia vamos a tener una mirada de la ecología que no es reduccionista. Ay, metiste el dedo en la llaga. Es difícil encarar la ecología desde un punto de vista reduccionista. Pero bueno, ya que hablaste de reduccionismo, ¿qué consideras que es reduccionismo? Yo porque había leído lo que subieron de la introducción, que es Introducción 2020 del PDF, y hablaba de la mirada reduccionista, en donde, tipo, si vos estudias un ecosistema, es la suma de las comunidades y como que no tiene características propias como ecosistema, sino que las características que tiene se las dan las comunidades que lo conforman. Al menos eso había entendido yo. Y después estaba el otro que era holístico, que me parece que va más con esta frase que ahí se ve en la diapositiva. Como que sí, o sea, los niveles superiores tienen características propias de sí mismos. ¿Alguien más quiere opinar sobre a qué se considera reduccionismo? Y de paso ver si podría ser un enfoque reduccionista aplicado acá en la ecología. Bueno, el tema justamente, la visión reduccionista sería que, supóngase, la característica de un individuo está estrictamente determinada por las características de los órganos que lo componen o de los tejidos. O sea que no hay características que derivan de justamente la unión de todos esos elementos constitutivos en lo que es un individuo. Es como si ustedes pensaran que pueden explicar el funcionamiento de un auto si saben detalladamente cómo es el funcionamiento de la rueda, del motor, de cada parte por separado. Cuando uno integra muchas partes separadas en un todo, el funcionamiento va a depender no solo de las características de cada una de las partecitas, sino de cómo es la integración entre esas partes. Y eso es lo que pasa con los seres vivos. El comportamiento de un individuo no tiene que ver solamente con cómo funciona el cerebro, con cómo funciona el órgano receptor, con cómo funciona cada uno de sus órganos, sino que puestos en el conjunto, todos estos elementos están interactuando. Y entonces hay características que justamente son emergentes de un nivel de organización. Un enfoque reduccionista consideraría que no, que si uno sabe suficientemente en detalle las características de todo el nivel inferior, ya alcanza para explicar lo que va a suceder en un nivel superior. Entonces, un poco yendo, me parece que a lo que dijo Melina hace un rato, evidentemente en ecología no nos quedamos en una visión puramente reduccionista. No sé si alguien más quiere decir algo de esto o tiene alguna pregunta. Bueno, entonces, no sé, Marcela, ¿viste algo en el chat? Sí, las preguntas rondaron alrededor de lo, valga la redundancia, de lo que ya hablaste recién, así que ya está todo contestado. Bueno. Ahí me acaba de aparecer un cartel, su conexión a internet es inestable, voy a reclamar a Movistar. Bueno, entonces... Acá queda una pregunta. Alguien pregunta, ¿lo nuevo cómo se predice? ¿Lo qué? Lo nuevo, ¿cómo se predice? ¿Qué quiere decir? ¿Las características emergentes? A ver si podés ampliar un poco la pregunta, así entendemos. La característica emergente, dice. Lo nuevo, ¿cómo se predice? Si la característica emergente. O sea, que la característica emergente, las características de un sistema de organización superior
en gran parte sí se van a explicar por lo que pasa a nivel inferior. O sea, por ejemplo, las características de una población van a depender de lo que pasa con los individuos. También va a depender de lo que pasa con el nivel superior, que es la comunidad. Pero no alcanza con conocer todo el detalle de los individuos para ver qué va a pasar a nivel poblacional. Para eso tenés que estudiar directamente el nivel poblacional. No lo podés predecir a partir de los individuos. Tenés que estudiar en la población. Profe, una pregunta, ¿y esto no supone tal vez una problemática al momento de tomar una decisión como, bueno, hay sobrepoblación de tal especie, entonces en el ambiente en el que se encuentra esa especie, incorporo, no sé, un predador de la misma? Tipo, ¿no supone como una problemática al momento de tomar decisiones? ¿El qué? ¿Qué es lo que supone una problemática? El que por ahí las características emergentes como que no sean tan fijas, digamos. Tal vez tenés que ver lo que pasa en el momento. O sea, varias veces, por ejemplo, cuando intentan controlar la población de alguna especie, como que hacen esto, ¿no? Bueno, incorporo a una especie que sea predador de la misma, y se generan más problemáticas, porque después tal vez hay sobrepoblación de otra, o esa especie que ahora hay menos, se comía a otra especie, y genera sobrepoblación de una plaga, y así, tipo, ¿no supone como una problemática? ¿O se puede predecir mejor? No, en realidad eso más tiene que ver con que hay efectos, esto se llama como efectos en cascada, que si vos actúas sobre un nivel de organización, sobre una especie, digamos, estás actuando en realidad también, estás modificando cosas para las otras especies, pero no tiene que ver tanto con propiedad emergente. Una propiedad emergente, por ejemplo, del nivel población, es el crecimiento poblacional, que no es explicable solamente por cómo se reproducen o se mueren los individuos. Cuando los individuos interactúan, hay un cambio o algo que genera una característica a escala poblacional. Lo que vos decís tiene que ver, hay ejemplos en el sur de la Argentina, por ejemplo, que hay los herbívoros nativos, estaban disminuyendo mucho su abundancia, y por otro lado están los pumas, que no solo se comen los herbívoros nativos, sino también a las ovejas, al ganado doméstico. Entonces hubo intentos, por ejemplo, de reducir la cantidad de pumas, eso llevó a aumentar a los herbívoros nativos, y entonces como que se actúa sobre una especie, pero esa acción se traslada a través de lo que llamamos los niveles tróficos, o sea, vos actuás sobre un nivel y vas a estar modificando cosas para los que son recursos de ese nivel. Por ejemplo, vos actuás sobre los herbívoros y va a haber un efecto sobre las plantas, y también va a haber un efecto sobre los predadores. O controlás al predador y entonces estás liberando al herbívoro, que va a tener más efecto sobre las plantas. O sea, lo que vos decís apunta a ese tipo de interacciones, no tanto a propiedades emergentes de un nivel de organización. Gracias, profe. De nada. Bueno, habíamos dicho entonces que la ecología tenía como objeto de estudio a partir del individuo. Cuando la rama de la ecología que estudia las respuestas individuales, más que nada, son cómo responden los individuos frente a algunos desafíos del medio ambiente. Por ejemplo, las ramas de la ecología del comportamiento o ecofisiología se centran en respuestas de los individuos. Por ejemplo, un ejemplo típico es respuestas de reptiles que son ectotermos para evitar enfriarse mucho, por ejemplo, que utilizan la temperatura, las piedras que están calientes para asolearse y tener más calor, o ese tipo de respuestas. Eso sería a escala individual. A escala poblacional, que las poblaciones son conjuntos de individuos de una especie que conviven en un tiempo y lugar, lo que se ha estudiado principalmente son cómo cambian a lo largo del tiempo y el espacio, y el por qué son estos cambios en el tiempo y el espacio. Una de las cosas que llamó la atención, no solamente a los ecólogos, sino a las personas en general,
fueron las fluctuaciones, así los ciclos poblacionales. Ahí, por ejemplo, tienen, en azul tienen valores de abundancia de lince y en marrón de liebres, y bueno, llamaba la atención que estas especies tenían como periodos en que eran muy abundantes y periodos en que eran menos abundantes. Y entonces eso llevó a preguntarse, bueno, ¿por qué? Esa es una de las principales preguntas que hay en ecología de poblaciones, el por qué cambia la abundancia en el tiempo y el espacio. A escala de comunidades, las preguntas principales que se plantean son, bueno, ¿qué especies hay? ¿Qué especies forman una comunidad? Una comunidad es un conjunto de especies distintas que están conviviendo en un tiempo y lugar. O sea, la comunidad estaría formada por poblaciones de distintas especies. Entonces, los ecólogos de comunidades tradicionalmente se preguntaron, bueno, ¿qué composición de especies hay? ¿Por qué hay determinada composición de especies? Y también, ¿qué relaciones hay de quién se come a quién? Las relaciones tróficas, como por ejemplo acá en el gráfico de abajo, o por ejemplo el tipo de interacciones positivas que puede haber, por ejemplo, entre los polinizadores y las plantas. Esas son preguntas que se hacen en ecología de comunidades. A nivel ecosistema es otro nivel de organización, pero que se caracteriza porque incorpora no solo a la comunidad biótica, sino acá está incorporando el ambiente físico. En ecología de ecosistemas, una de las principales preguntas es cómo es el flujo de materia y de energía entre los organismos y el medio ambiente. Por ejemplo, acá en el gráfico, esto no sé si lo están alcanzando a ver bien, sería el ciclo del carbono, con lo que los compuestos de carbono se sintetizan a partir del aporte de la energía solar y los nutrientes y el agua que está en el medio ambiente, de los organismos autótrofos, las plantas, va a pasar a los consumidores que se comen a las plantas, después va a volver los compuestos a generarse compuestos inorgánicos a través de los descomponedores. Bueno, este tipo de ciclo sería algo que se estudia en ecosistemas. Y la ecología de ecosistemas puede estudiar sistemas tan distintos como, por ejemplo, un desierto o un ecosistema urbano. Actualmente se está estudiando bastante la ecología de los sistemas urbanos. Bueno, les había dicho que iba a hablar un poco algunos principios básicos en ecología. Una de las características de los sistemas ecológicos, bueno, no son distintos de los que son los sistemas biológicos, pero es que depende de las propiedades físicas y químicas de la materia, y esto está implicando restricciones. A veces se oye hablar en la vida cotidiana, por ejemplo, tal organismo tiene la pata así porque necesita correr rápido. Bueno, que las cosas evolucionan porque se necesita, no es así. Y además, un profesor de zoología, hace muchos años, me acuerdo que decía que a un caballo por ahí le convendría tener ruedas, pero tener ruedas no está dentro de sus posibilidades. O sea, los organismos vivos pueden adquirir características que están dentro de una cantidad de cosas disponibles, pero tienen restricciones. Y en la naturaleza los organismos están sujetos muchas veces a restricciones de disponibilidad de recursos, de disponibilidad de energía. Dentro de las restricciones que hay para poder presentar determinadas respuestas, igual encontramos que hay una gran diversidad de respuestas. Acá yo les puse un ejemplo, hay una de las condiciones que restringe mucho la distribución de los organismos, por ejemplo, es la temperatura. Hay temperaturas muy bajas a las cuales ya los organismos no podrían adaptarse. Sin embargo, hay organismos que muestran, por ejemplo, adaptaciones como acumular solutos en las células, o tienen enzimas particulares que impiden que se forme hielo. Hay una serie de respuestas frente a las bajas temperaturas. Hibernar, por ejemplo, en algunos mamíferos. O sea, hay una diversidad de respuestas frente a determinados desafíos. Otra de las características es que hay un intercambio de materia y energía con el medio ambiente, y ese intercambio debe ser más o menos equilibrado. Antes siempre se hablaba de los sistemas ecológicos
como que eran sistemas en equilibrio. Y en realidad no hay sistema que esté en equilibrio. Se está tendiendo a un equilibrio, pero prácticamente siempre se está fuera de las condiciones de equilibrio, pero dentro de ciertos límites. O sea, por ejemplo, en los gráficos de abajo yo les muestro, en un sistema puede haber ingreso de materiales y hay un egreso de materiales. Este ingreso y egreso de materiales debe estar más o menos balanceado. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es que nosotros, todos los sistemas dependen de la energía solar para funcionar. Y esa energía solar es almacenada en los sistemas, pero una buena parte se disipa como calor. Entonces, para que los sistemas perduren en el tiempo, nosotros necesitamos balancear las pérdidas con una fuente de energía permanente que esté ingresando. O sea que la mayoría de los sistemas ecológicos son sistemas abiertos. En realidad, desde el punto de vista de la energía, todos son sistemas abiertos. Desde el punto de vista de la materia, puede haber un poco más de reciclado, pero casi siempre hay pérdidas que deben ser compensadas por ingresos posteriores. ¿Se quieren preguntar algo de esto? No hay preguntas en el chat. Bueno, listo. Seguimos entonces. Bueno, otra característica es que los sistemas ecológicos cambian a lo largo del tiempo, o sea que no se mantienen estáticos con sus características. Uno de los motivos de esto es justamente que tenemos la acción de la selección natural. ¿Y cómo actúa la selección natural? Nosotros tenemos que en la naturaleza, por más que estemos hablando de una especie en particular, los individuos de esa especie no son iguales entre sí. Y cada uno está interactuando en forma individual con el medio ambiente, y el resultado de esta interacción va a depender de cómo sea su característica genética, que se traslada a la característica fenotípica, o sea, qué aspecto tienen, qué características tienen. Las características que tenga el individuo van a determinar que pueda tener distinto éxito reproductivo. Cuando hablamos de éxito reproductivo, estamos integrando dos cosas: el que sobreviva el suficiente tiempo como para tener crías, y la cantidad de crías que puede producir mientras vive. Entonces, las diferencias en las características de los individuos van a hacer que haya individuos con mayor o menor éxito en el ambiente en particular en que se están desarrollando. Este éxito entonces va a hacer que tengan un distinto número de descendientes. Entonces, a lo largo de las generaciones, nos van a quedar mayor proporción de descendientes de aquellos que se pudieron reproducir más, o sea, de aquellos que estaban mejor adaptados a un ambiente en particular. Bueno, cómo van cambiando los genotipos de una población a lo largo del tiempo es el proceso justamente de selección natural, que yo creo que ustedes lo deben haber visto en materias previas, o incluso ya hasta en la secundaria. Bueno, Mackenzie plantea una serie de reglas que son como alertas que tienen que tener en cuenta los ecólogos. Una es que, lo que ya charlamos antes cuando hablamos de ecología y ecologismo, es que la ecología es una ciencia, y esto es independiente de las posturas que tengamos frente a problemas ambientales. Otra cosa es que el marco teórico de la ecología es la teoría evolutiva. O sea, vamos a ver muchísimas de las explicaciones de procesos ecológicos que tienen que ver con la teoría de la evolución y la selección natural. La otra cosa es que la unidad sobre la que actúa la selección es el individuo. O sea, que sería el que sobrevive más o menos, el que muere o no, es el individuo. Esto también un poco lo estuvimos viendo, que cuando hablamos de la definición de la ecología, o sea que cuando uno estudia un sistema ecológico tiene que tener en cuenta que los individuos están interactuando según sus características con un ambiente particular. Esto es importante
tenerlo en cuenta, sobre todo ahora que estamos modificando mucho los ambientes, en que entonces los individuos están adaptados no al ambiente en realidad en el que están viviendo hoy. Los individuos que vemos hoy son el resultado de una selección que actuó sobre un ambiente pasado, porque son los descendientes, los que encontramos ahora, son descendientes de individuos que estuvieron en un tiempo pasado. Si el ambiente en el pasado es distinto al ambiente de hoy, puede ser que los individuos que vemos hoy no estén ajustados. Eso es una de las cosas que vemos, por ejemplo, con el cambio climático. Tenemos especies que evolucionaron en un contexto y ahora se están encontrando con un contexto diferente. ¿En qué medida van a poder adaptarse o cambiar? Bueno, lo van a ver después en las clases siguientes con Marcela y después cuando veamos el cambio climático. Pero es un tema el que los individuos en realidad están adaptados a un ambiente pasado, no al presente. Bueno, otra característica de los sistemas ecológicos y los biológicos en general, sobre todo cuando los comparamos con los sistemas puramente físicos, es que son sistemas muy complejos, en que hay muchas interacciones, y entonces es complicado el sacar conclusiones generales. O sea, pero pese a eso es necesario lograr construir algunos modelos que capturen los procesos fundamentales y no perderse en los detalles. O por ejemplo, yo estudio un determinado tema en ecología y sería medio complicado si esto que yo estoy estudiando lo puedo aplicar exclusivamente a esto que estoy estudiando hoy y en este lugar en particular. Lo que yo estudio tendría que tener algún grado de generalidad. Lo que pasa es que los ecólogos trabajamos en sistemas que son muy variables. Por ahí yo voy y estudio una cosa un año, voy al año siguiente y las cosas son bastante distintas. Y bueno, eso es un tema. Lo que llama la atención acá, Mackenzie, es que bueno, uno tendría que tratar de salirse de todas las cosas que son terriblemente variables y tratar de capturar algo, un proceso fundamental que está actuando y que es independiente quizá de cada circunstancia particular. No sé si siguen lo que les estoy diciendo. Sí, profe. Acá preguntan a qué apunta la regla 1. Ah, la 1. La 1 es justamente a que un ecólogo hace un estudio, por ejemplo, de impacto ambiental. Y llega a la conclusión de que algo que surgió en los medios, como que era muy contraproducente, muy dañino para el ambiente, en realidad no tendría un efecto, supónganse. El ecólogo debería comunicar ese resultado, por más que no le gustara. No sé, yo me acuerdo hace unos años se iba a construir un gasoducto en las Yungas, y saltó el tema de que iba a afectar mucho al Yaguareté por los movimientos, etc. Y realmente uno tenía ganas de decir, miren, no hagan ese gasoducto, pero hubo estudios de impacto en que llegaron a la conclusión de que quizá no le afectaba tanto los movimientos, algo por el estilo. Y por más que el ecólogo, porque la mayor parte de los ecólogos también tienen una postura de defensa del medio ambiente, como a priori, digamos, ese ecólogo que quería llegar a la conclusión de que Yaguareté iba a ser afectado si se construía el gasoducto, llegó a una conclusión distinta. ¿Y qué hace con eso? ¿Qué tiene que hacer con eso? El ecologista o el ambientalista se puede callar la boca y decir, no nombrar ese resultado. El ecólogo no puede hacerse el que ese estudio no existió, digamos. Eso sería a lo que apunta la regla 1, no sé si quedó más claro. Sí, lo único, ¿se escucha?
Sí, sí, te oímos. Es que tal vez muchas predicciones que se hacen para un dado ambiente, en el plazo inmediato, es verdad lo que dice, no hay efecto, pero si uno abre la ventana temporal en mayor extensión, el efecto es real. O sea, ¿cómo poder medir exactamente ese impacto? Porque uno puede decir no pasa nada y después nos olvidamos y termina pasando en un tiempo mucho mayor o un poco mayor. Bueno, en realidad lo que pasa ahí estaría mal decir, a partir de un estudio particular, decir no pasa nada nunca. Lo que vos tenés que decir es, bueno, en este contexto yo evalué tal y tal cosa y ver el cómo lo vas a comunicar y el alcance que tiene tu estudio. Porque obvio que por ahí se hace un estudio muy particular y no encuentra un efecto, pero puede ser que sí. Por eso es bastante difícil la ecología aplicada. Yo veo la diferencia que hay entre uno hace un estudio, publica un trabajo, y bueno, se lo evaluaron, los revisores, se vio si estaba bien hecho, si los resultados coincidían, o sea, estaba bien diseñado el estudio, si las conclusiones eran acordes a los resultados, etcétera, etcétera. Pero eso está confrontado en un nivel académico. Es algo muy distinto ir y decirle al gobierno, bueno, autorizar el gasoducto en base al estudio que hiciste, y que después resulta que te desaparece el yaguareté de la zona. O sea, a veces algunos como que dicen la ecología aplicada es como una ciencia menor. A mí me parece que la ecología aplicada es más peligrosa y es difícil meterse, a animarse a recomendar algo. A mí me pasa que trabajo con ratones y de golpe me dicen, ay, bueno, pero ¿cómo hago para que haya menos ratones? Y digo, bueno, hace esto, lo otro, y al día siguiente se le llenó de ratas en la casa, y la verdad que es una complicación. Cuando publico el paper, no me pasa mucho. A lo sumo uno tiene que reinterpretar resultados. Cuando llega a una conclusión, como decías vos, de un estudio, dice no pasa nada, y después en realidad sí, es más peligroso. Gracias. No de nada. No sé, ¿alguna otra pregunta acá? Con respecto a las 5 que estaba hablando, hubo en algún momento que hubo grandes polémicas sobre los métodos de estudio y sobre todo criticaban algunos físicos a los biólogos. Una frase de un físico acerca de qué es un biólogo era que un biólogo es una persona que no se queda contenta hasta que no deja el mundo más complicado de lo que lo encontró. ¿A qué iba con eso? ¿A qué? El físico diría, no sé, ve un bicho cómo camina y describiría la cosa general de que ve el movimiento, esto, lo otro. Según el físico, el biólogo se pondría a contar los pelitos, el tamaño de la oreja, el tamaño de la cola, y vería cómo influye el que tenga el pelo más o menos largo, el que sea de un color, sea de otro, como que se perdería en detalles y no iría a la generalidad. Esto es, yo me pongo en la posición del biólogo, no es lo mismo estudiar un sistema físico que estudiar un sistema biológico, que es mucho más complejo, y donde esa complejidad muchas veces hace que no sea tan fácil generalizar. Pero igual tiene que haber algunos procesos generales, algunas cosas que se cumplan independientemente del caso particular. María, hay 2 preguntas, te hago la primera. Dale. Acá dicen, al aplicar un modelo teórico a un caso particular, ¿se tienen en cuenta esas características particulares para hacer los análisis? No sé bien a qué se refiere con esas características, pero No, bueno, tampoco. Sí. acabo de preguntar, pero no me contestaron. No sé.
No, lo que vos, por ejemplo, un modelo teórico clásico en ecología es el modelo de crecimiento poblacional. No sé si ustedes ya oyeron hablar alguna vez de los modelos de crecimiento, pero bueno, es una ecuación en que según la cantidad de individuos que hay en un momento, van a predecir cuántos individuos va a haber en otro momento. Y hay distintos tipos de modelos. Y si uno se pone a analizar, no hay sistema en las que exactamente yo tengo la cantidad de individuos en un momento, predigo tantos y voy a encontrar exactamente esa cantidad de individuos, porque hay muchas circunstancias que varían. Lo que sí tiene es que probablemente en el sistema en particular yo encuentro un valor que no es exacto, pero que se aproxima a lo que podría esperar de acuerdo al modelo. O sea, cuando uno va a la naturaleza, si el modelo es válido, en realidad tendría que encontrar no exactamente lo que espera con el modelo, pero sí que esté dentro de un rango más o menos aproximado del modelo. El tema es que si no, el modelo no me sirvió para nada. O sea, lo que yo generalicé, si nunca lo voy a poder aplicar en una condición particular o nunca lo voy a ver en esa situación particular, no sirve. No sé, por ejemplo, si hablamos procesos fundamentales. Por ejemplo, hay un proceso también en ecología que es muy común, que es el efecto que tiene la densidad sobre, por ejemplo, la reproducción. En general, a una población que tiene muchos individuos tiende a tener problemas, por ejemplo, reproductivos, hay inhibición de la reproducción. Y el proceso general sería que hay un efecto de la densidad, y quizá el cómo se manifiesta en cada sistema particular pueda ser diferente. Sigue siendo un efecto de densidad, pero quizá en un caso, por ejemplo, en ratones, las hembras adultas inhiben a las juveniles, impiden que maduren reproductivamente. En otras poblaciones puede ser que haya infanticidio, por ejemplo. En otras poblaciones directamente las hembras no quedan preñadas. O sea, el proceso general de densodependencia puede ser que se manifieste en cada caso particular de una manera distinta. ¿Te hago la otra pregunta? María. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, María, ¿me escuchás? Sí, sí. Sí, la otra pregunta es, en el caso del yaguareté, ¿cómo es que se hacen esos estudios en el ambiente? Creo, mira, yo no conozco el detalle del trabajo, yo no sé, Marcela, si vos lo leíste también, pero, por ejemplo, hicieron, para poder seguir el movimiento de los individuos, en algunos casos los marcaban, veían cuáles eran las áreas de acción, también veían, porque el problema de que para meter el gasoducto tenían como que abrir calles temporarias para meter los caños, y eso generaba como áreas abiertas, y entonces una de las cosas que decían era que no iban a atravesar esas áreas abiertas. Entonces, siguiendo con, no sé si ustedes oyeron hablar alguna vez de la técnica de radiorastreo, se pone un collar que emite una señal de radio al individuo, y entonces uno tiene un receptor de esa señal de radio. Entonces podés saber por dónde se movió, cuánto se movió y dónde se movió, y podrías saber si, por ejemplo, cruza o no cruza esas áreas sin vegetación. Una de las cosas que se estudiaron fue justamente esa, cómo iba a afectar a que además, al generar esas calles, lo que vos estás generando, que el ambiente del yaguareté quede como fragmentado, se dice, como dividido en parches, y esos parches estarían más o menos aislados según si el yaguareté cruza o no las partes más peladas, sin vegetación. Eso sería uno de las aproximaciones, más que nada, de lo que yo recuerdo. No conozco en particular el trabajo completo, me acuerdo que venía por el lado de los movimientos y que se iba a generar como un impedimento a que se puedan mover libremente. No sé si contesté Sí, ya está.
Ya está, perfecto. Sí, tiene que ver con la fragmentación del hábitat, ese tema, que lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a paisaje, ecología del paisaje, vamos a ver un poco eso, y tiene que ver con el área de acción de los individuos y el tamaño, digamos, disponible que tiene el hábitat. A eso apunta ese tipo de estudios. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hoy estamos como en la introducción de todo y hay muchísimas preguntas que van a quedar abiertas. Dice internet inestable. Bueno. Bueno, otra cosa es que plantea Mackenzie es que las anécdotas son peligrosas. Acá apunta más que nada a una modalidad que era más común en el pasado en ecología. Era como que se acumulaba conocimiento. Yo describo este sistema, describo esto, describo el otro, y lo que plantea Mackenzie es que acumular un montón de descripciones no te lleva a aumentar el conocimiento científico. El conocimiento científico tiene que ir orientado a responder preguntas, no a acumular conocimiento de cosas y por sí solas no te van a llevar a una explicación. Otra cosa que plantea, que hay jerarquías en las explicaciones de los procesos ecológicos, y esto se refiere a lo que llamamos las causas próximas y las causas últimas. No sé si ustedes oyeron hablar alguna vez de lo que son las causas próximas y las causas últimas. ¿Alguien? Dicen que no. Sí, a ver. ¿Que no? ¿Nunca oyeron hablar de...? No, ahí el chat dice no, bueno, no. listo. No. Entonces vamos a ver un poco... No entienden bien la definición, si podrías dar ejemplos. Dale. Por causa próxima de algo, entendemos lo que determina en lo inmediato que se produzca un suceso. Por ejemplo, muchas aves migran en las zonas de clima templado, por ejemplo, que con la proximidad del invierno, las golondrinas, pónganle, llega un momento en que migran y se van a lugares donde van a encontrar temperaturas más cálidas. ¿Cuál es el motivo que se les ocurre por el cual estas aves se van del lugar cuando llega el invierno? ¿Alguna propuesta? Acá dicen temperatura, calor, disponibilidad de alimento, baja de temperatura, buscar ambientes más cálidos, alimentos, horas de luz. Listo. Exacto. O sea, lo que causa, o sea, sobre lo que actuó la selección natural, es probablemente evitar condiciones desfavorables, por ejemplo, bajas temperaturas, que también estarían relacionadas con poca disponibilidad de alimento, pero la mayoría de las aves no responden a la migración cuando hay baja temperatura. En realidad muchas veces se van antes y a lo que están respondiendo es al fotoperíodo. En realidad la duración del día y la noche no les afecta, lo que les afecta es la temperatura. Entonces, lo que pasa es que la duración del día y la noche es una señal de que va a haber bajas temperaturas. Y entonces utilizan esa señal para actuar por ahí anticipadamente y evitar llegar a estar sometidos a bajas temperaturas. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la causa próxima? La causa inmediata y que desencadena el comportamiento de migración es el fotoperíodo. Pero en realidad, la causa última, la causa verdadera, ¿cuál es? El evitar las bajas temperaturas. Hay otros ejemplos, supóngase aves que utilizan determinado tipo de vegetación que impide que los ataquen los predadores.
la causa última de la utilización de un hábitat, en este caso sería el evitar la predación. Ahora, ¿cómo evitan la predación? Utilizando un tipo de ambiente que está asociado a baja predación. Ahora, si ese tipo de ambiente de golpe se convierte en un lugar a donde apareció un predador nuevo que lo utiliza, dejó de estar asociado a un menor riesgo de predación. O sea, ¿a dónde apunto con esto? Que a veces hay las causas próximas que desencadenan un comportamiento, dejan de estar acopladas a la causa última que fue la que desencadenó el comportamiento. Esto está pasando justamente en un contexto en que el ambiente está siendo permanentemente modificado y lo que utilizaban los individuos para desencadenar una conducta deja de estar asociada a una ventaja evolutiva. Hay casos, por ejemplo, con aves, en Inglaterra se está viendo que migraban en una época en la que el lugar a donde llegaban justamente acababa de haber una eclosión de gran producción de insectos que eran de los que se alimentaban los pichones. Con el tema del cambio climático, en el lugar al que llegaban, estos insectos habían eclosionado antes, porque la temperatura era más alta. Entonces, había algún motivo o algún desencadenante en el lugar de origen que las hacía irse, pero ese desencadenante en el lugar de origen ya no estaba acoplado a la ventaja que iban a obtener en el lugar al que llegaban. Por eso es importante diferenciar entre lo que son las causas próximas y las causas últimas. No sé, ahí había algunas preguntas, ¿no, Marce? ¿Había algún comentario? Hola, sí, perdón, ahí pensé que estaba Perdón. sin mutear. Sí, la persona que está hablando hable y después yo hago la que está en el chat. Ok, perdón. En el ejemplo que usted dio de la migración de las aves, sería la causa próxima, entonces sería la baja de temperatura, y la causa última sería el tema del fotoperíodo, que me indicaría la baja de temperatura próxima. No, al revés. No. Causa próxima es como la causa cercana, no se refiere en el tiempo en realidad. Es como que la causa inmediata que desencadena el comportamiento. El fotoperíodo sería la causa próxima. Y la causa última sería evitar la baja temperatura. Ah, ok, perfecto, gracias. La causa próxima es a qué responden, ¿sí? En el chat hay una pregunta, dice, ¿está bien decir que las causas próximas son las que desencadenan un comportamiento de forma inmediata y las causas últimas, razones evolutivas con una ventana temporal más grande? Sí. Está bien. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa cuando las causas se desligan? Con el tiempo aparecería una nueva causa próxima y una nueva causa última. Con un poco de suerte para la especie, capaz que logra. También en algunos casos está siendo causa de que se extingan algunas especies. Cuando hay un desacople entre la causa próxima, que también la podríamos llamar a veces que es un indicador de lo que va a suceder, y realmente hay como que dejan de ser adaptativas las respuestas a estas causas próximas. Ahora se habla bastante, hay trabajos que hablan de trampas ecológicas, como que la trampa ecológica es cuando una especie sigue respondiendo a una causa próxima, por ejemplo fotoperíodo, pero con lo que se encuentra al haber desarrollado la conducta es con algo que no era lo que se esperaba, digamos, como que hay condiciones malas donde se esperaba que haya condiciones buenas. Bueno, esto es un problema justamente para la conservación. Listo, para seguir, María. Bueno, lo de las restricciones ya lo vimos, y hay otras dos
reglas, digamos, de Mackenzie. Una es que el azar juega un rol muy importante en ecología, o sea, no todo es determinístico, o sea, hay muchos eventos que se suceden simplemente por azar, o sea que nosotros podemos predecir determinadas cosas, pero las respuestas que podemos obtener pueden ser variables, y eso es algo que uno lo tiene que tener en cuenta cuando maneja, cuando hace un estudio, que hay efectos azarosos y que a veces también resultan de toda la interacción de muchos componentes de los sistemas. Y la última es que la historia juega un papel importante en ecología. O sea, lo que nosotros estamos viendo en un lugar, en un momento particular, no resulta de las características de ese lugar en ese momento, sino que también resulta de lo que pasó en un tiempo anterior. O sea, nosotros estamos viendo la consecuencia de una historia. Yo acá muchas veces les pongo el ejemplo, una de las preguntas que nosotros nos hacíamos sobre los ratones es cómo les afecta el tipo de cultivo. Por ejemplo, hay diferencia en la abundancia de ratones entre los campos de soja y de maíz porque tienen un manejo diferente, una época de siembra distinta. Y entonces un diseño de trabajo fue ir y en el verano, porque es cuando están estos cultivos, elegir varios campos de soja, varios campos de maíz y ver cómo cambiaba la abundancia de los ratones. Y bueno, uno saca su conclusión, me pasó tal cosa en el maíz, había más que en la soja o algo por el estilo. Pero los campos a los que uno va no siempre están cultivados con lo mismo. O sea, yo elegí varios campos de maíz, pero uno había tenido antes maíz, otro había tenido antes trigo, otro había tenido antes soja. O sea, y lo que yo veía en los ratones no era lo que estaba pasando, el resultado de lo que pasaba en este momento en particular. Era el resultado de lo que había pasado a lo largo del tiempo. O sea, no es instantáneo el efecto de alguna variable. Y bueno, eso es algo que hay que tener bastante en cuenta en ecología. En general la biología es una ciencia histórica también, pero que es distinto en este caso, bueno, yo no sé, por ahí ahora en la física, con los avances nuevos, llegaron a la conclusión de que también, pero hay como sistemas que son bastante complejos en ecología. No sé si quieren comentar algo sobre esto. No hay preguntas ni comentarios. Bueno, acá es para mostrarles un poquito, muy abuelo de pájaro, que hay distintas ramas y distintas aplicaciones de la ecología, que yendo por niveles de organización, nosotros tenemos ahora, por ejemplo, trabajos de ecología molecular, que se basan sobre todo en herramientas moleculares, por ejemplo, para estudiar dieta, o para estudiar cómo son los movimientos de las especies, por las diferencias genéticas que pueden tener entre ellos. A nivel individual está la ecología evolutiva y del comportamiento, por ejemplo, estudios de selección de hábitat, o estudios de sitios de nidificación para aves, o estudios de comportamiento de cuidado parental en aves, estarían dentro de estas ramas. La ecología de poblaciones estudia sobre todo variaciones de abundancia a lo largo del tiempo, como dinámica poblacional. Pues hay una rama aplicada que tiene que ver bastante con la ecología de poblaciones, que es la ecoepidemiología, o sea, el estudio de la ecología de transmisión de las enfermedades. Ya habíamos hablado de ecología de comunidades, que sobre todo analizan las interacciones y la composición específica, y ecología de ecosistemas, o sea, ya a un nivel más grande, que hay muchos estudios de, por ejemplo, flujo de materia y energía o efectos de la contaminación. Otra rama de la ecología es la ecología del paisaje, que presta atención a justamente cómo es la ubicación en el espacio de los distintos elementos de los sistemas,
y en este momento se está prestando mucha atención dentro de la ecología del paisaje al efecto que tiene la fragmentación del hábitat, o sea, cómo se están subdividiendo los ambientes disponibles para las distintas especies. Bueno, a lo largo de la historia de la ecología hubo como bastantes cambios en distintos aspectos. Una de las cosas es cambios de ideas y los paradigmas predominantes. No sé si ustedes saben lo que son los paradigmas. ¿A qué llamamos un paradigma? ¿Hay algún comentario, Marce? Acá aparecieron, dicen modelo teórico, conjunto de ideas sobre un tema que no saben bien. Sí. Nada más. Ah, ideas bueno, que todos aceptamos. Sí. Bueno, viene ahí, justamente viene por ahí, es como un conjunto de ideas que está aceptado en un determinado momento. Por ejemplo, la teoría de la evolución es un paradigma. No sé, en astronomía o en geometría hubo como paradigmas que era indiscutible de cómo funcionaban algunas cosas, y el cambio de paradigma lleva bastante tiempo, llega la acumulación de evidencias por ahí en contra, o de que las cosas no funcionan. Es interesante, pero... ¿Cómo? Ahí no oí el comentario. ¿Alguien dijo algo que era interesante? No, me parece que se le disparó el audio sin querer, porque me parece, no sé. Seguí, María. Ah, bueno. Entonces, y a lo largo de la historia de la ecología, sigo, sí. Por ejemplo, clásicamente se hablaba de un sistema de equilibrio, que la ecología era como que una ciencia de sistemas en equilibrio, y que además en algún momento se pensaba que si uno sacaba del equilibrio a un sistema, iba a volver a ese mismo tipo de equilibrio, o se iba a llegar a la misma comunidad. Por ejemplo, se pensaba que yo saqué la vegetación de un sitio para implantar otra cosa, por ejemplo, pero que después si yo retiraba el cultivo que implanté y lo dejaba seguir su curso, iba a volver al sistema original. Bueno, esa es una de las cosas que se probó que no era así. O sea, los sistemas ecológicos muchas veces no son reversibles. O sea, uno hace una acción y una vez que se tomó por determinado camino, va a ser difícil que vuelva a una situación particular. Hay sistemas que sí tienen la capacidad de volver, y hay sistemas que no tienen la capacidad de volver. Por ejemplo, el bosque quebracho es difícil que vuelva, aparte porque lleva un montón de tiempo. Por ahí las conclusiones de esta cuarentena pueden ser al contrario, porque aparecieron como especies que nosotros pensábamos que ya no estaban, y al dejar de andar el hombre dando vueltas por todos lados, como que aparecieron. Pero bueno, no creo yo que eso lleve realmente a que hay una restauración de los sistemas como tales. Después, cambios en el medio ambiente. El medio ambiente de Haeckel en adelante cambió mucho. O sea, el hombre intervino muchísimo más, todos los sistemas prácticamente no quedan lugares a donde no esté la impronta del hombre. Y los ecólogos originalmente se centraban en estudiar sistemas homogéneos y naturales. Por ejemplo, estudio, bueno, me voy a un parque nacional, pero ahora se está centrando mucho más la atención en ambientes que están intervenidos, están fragmentados, o sea, subdivididos, y que son heterogéneos, o sea, no hay muchas extensiones muy homogéneas. Después cambiaron muchísimo las herramientas que se utilizan en ecología. Por ejemplo,
ahora tenemos sensores remotos, tenemos imágenes satelitales, podemos saber cómo es, no sé, la zona del Himalaya metiéndonos en Google Earth. Antes había que trasladarse. No sé si alguno leyó alguna vez los libros de relatos de los viajes de Humboldt, por ejemplo, a América, o de los naturalistas, que para poder conocer los lugares tenían que ir, y tenían que someterse a, no sé, a que se los comieran los caníbales, a que se los comieran los bichos, a miles de enfermedades, miles de dificultades. Bueno, ahora por ahí desde el escritorio vos podés acceder a conocer un montón de características de los lugares que antes era imposible. Después, por ejemplo, está muy en boga ahora usar cámaras trampa. O sea, en vez de tenerte que quedar toda la noche mirando a ver si pasa un bicho y tener suerte de que pase, poner una cámara trampa, la dejas instalada, te vas a tomar mate a tu casa y mientras la cámara te está registrando lo que está pasando en medio del bosque. Bueno, era impensable. Ahora, a mí me sorprendió muchísimo que están empezando a usar los drones. Por ejemplo, permiten ver qué pasa en la parte alta de un bosque. Antes, ¿cómo hacían? Tiraban sogas, trepaban, era toda... Hay cosas que incluso ahora se puede encarar el estudio que antes era imposible. Bueno, también la cantidad de herramientas moleculares que hay en este momento para analizar, por ejemplo, dietas o cosas así, se recurre a ver también proporciones de isótopos, un montón de análisis que antes no se utilizaban. Y después cambió muchísimo la capacidad de procesamiento de los datos. Para vos tenés los datos, los metés en una computadora, hay programas, hay una capacidad que, bueno, ustedes ven, yo tengo mis años, pero cómo empecé yo a trabajar era metiendo datos de a uno, por ejemplo, peso de ratón, el ratón 1 en una calculadora, no era una computadora. Querías hacer un análisis estadístico, tenías que meter 800.000 datos y te equivocabas en algo, volver a empezar, llevaba un tiempo impresionante. Publicar, por ejemplo. Publicar era, aparte de hacer toda la parte de lo que implicaba la parte científica, pasar a máquina. Ahora te equivocás y volvés atrás, borrás exactamente, con el Word, toda la historia. Bueno, ahí no, era escribir a máquina. Mandar por correo. Tardaba unos 6 meses en ir, unos 6 meses en volver. Bueno, la forma de trabajar, ustedes no se pueden imaginar el cómo cambió. Y esto último es importante, porque por otro lado cambiaron mucho los desafíos que tiene el hombre, los desafíos que tiene el ecólogo para poder dar respuestas frente a problemas. O sea, por un lado nosotros tenemos que el hombre necesita las funciones de los ecosistemas, y por otro tenemos que el hombre está impactando cada vez más sobre los sistemas. O sea, por un lado los necesita y los usa, y eso también lleva a que haya un impacto. Acá se los muestro esquemáticamente. El hombre hace uso de los sistemas ecológicos. Estos sistemas ecológicos les proveen, por un lado, bienes, como por ejemplo alimentos, las ropas, los obtenemos de la lana, por ejemplo, de las ovejas, ahora es sintética, pero anteriormente se dependía. Bueno, también dependemos de la comida, para eso necesitamos que crezcan las plantas, que se alimenten los animales, y por otro lado, los ecosistemas lo que proveen es servicios. Servicios llamamos a los que deriva de la función del sistema. Por ejemplo, la energía eólica es un servicio que nos brinda el sistema, o la depuración del agua. Al actuar el hombre sobre estos sistemas ecológicos, porque, por ejemplo, explotando especies, haciendo el uso de la tierra, usando distintos tipos de recursos, cambiando ciclos de los elementos, como por ejemplo deforestando, estamos cambiando el ciclo del agua, o retirando material al cosechar, estamos cambiando el ciclo de, supóngase, del nitrógeno, porque lo estamos retirando del lugar. Todas estas acciones nuestras
están redundando en los sistemas ecológicos. Pero entonces, eso en definitiva también termina redundando en los bienes y servicios que nos están brindando los sistemas. O sea que no es inocuo la acción que tenemos nosotros sobre los sistemas, porque termina actuando en definitiva sobre la sociedad humana. Bueno, acá en realidad todavía no hicimos ningún descanso y en realidad llegamos a lo que era la segunda parte de esta clase, que como les decía, lo van a ver también en los trabajos prácticos. Entonces lo que yo diría mejor es, terminemos acá, y cualquier duda o pregunta, bueno, la clase siguiente tienen con Marcela, pero por ahí en un ratito antes o después cuando retome yo las clases de poblaciones, pueden hacer consultas sobre este tema en particular. Me parece que ahora empezar con esto nuevo no tiene sentido. No sé, ahí Marcela, ¿qué opinás? Sí, podemos hacer lo siguiente, pueden hacer alguna pregunta que haya quedado pendiente y Sí. o si no, paro el video ahora, dejo de grabar, así ya no sigue siendo tan Dale. pesado. ¿Corto el video entonces ahora? ¿Lo pongo en pausa? Dale.